somos conscientes de la enorme cantidad de energía que tenemos a nuestras espaldas. Pensad en lo siguiente. Un litro de gasolina contiene la misma cantidad de energía que aquel hombre fuerte, dulce, que hablaba antes, haría si trabajase sin parar durante 4 días y medio. Estamos tan acostumbrados a tener un recipiente pequeño toda esa enorme cantidad de energía que no la valoramos. Y esto más es muy fácil de entender. Tú le echas un litro de gasolina a un coche, haces una conducción más o menos económica y puedes recorrer 16, 20 kilómetros. Es decir, has transportado una máquina que pesa una tonelada y media durante unos 20 kilómetros. Y eso que solo se está aprovechando una cuarta parte de la energía que tenía el combustible. Ahora, para que os hagáis una idea, coged el coche y empezar a empujarlo durante 20 kilómetros. A ver cuánto tiempo tardáis. Y así comprenderéis hasta qué punto estáis tan acostumbrados a disponer de muchísima energía que no valoráis lo que tenéis, no valoramos lo que tenemos, ¿no? Gracias a que tenemos toda esta gran cantidad de energía detrás, nosotros somos capaces de aumentar enormemente nuestro output económico. Hemos podido crecer enormemente. Somos capaces de explotar minas en las que la concentración del mineral es muy pequeña, porque tenemos mucha energía detrás que nos lo permite hacer. Podemos coger un camión y transportar un montón de bloques de madera durante centenares de kilómetros. Podemos hacer cosas grandiosas, llenar barcos enteros de contenedores, etcétera, etcétera, porque disponemos de esta energía. Y nuestro PIB aumenta porque disponemos de esta energía. El problema de la crisis energética, lo que se está viendo, es que la primera fuente de energía que está dando problemas y que además resulta ser la principal, como os explicaré más tarde, es el petróleo. Y de hecho, en contra de la opinión de los señores doctos economistas tradicionales, la energía no es una mercancía más, sino que es la mercancía fundamental, un requisito para que haya crecimiento económico. Y cuando falta, no hay crecimiento económico. Y si disminuye, hay una disminución del PIB. ¿Cómo refleja este informe? Esta gráfica está sacada de un informe que encargó la última administración Bush, se llama el informe Hills, para alertar justamente del problema del pico del petróleo y qué medidas tendría que tomar el gobierno de los Estados Unidos para paliarlo. Y lo que vemos aquí es que las variaciones del PIB de la Tierra, que son las variaciones, ¿vale?, que es la línea continua, siguen muy bien las variaciones de la disponibilidad de petróleo. Hay menos petróleo que el PIB se contrae, hay más petróleo que el PIB aumenta. Porque, como digo, el PIB es la primera de las fuentes de energía que ha empezado a dar problemas. ¿Qué es la tasa de retorno energético? Esto es un concepto clave para entender hasta qué punto una determinada fuente de energía explotada de una determinada manera puede ser finalmente eficaz o no eficaz para resolver nuestros problemas. Una cosa que tenemos que entender es que para obtener energía, primero tenemos que consumir energía. Si estos señores de Repsol quieren sacar petróleo aquí, primero han tenido que ir con unos barcos, hacer unos estudios de sísmica, para consumir energía, para moverlo, etcétera, etcétera, y en un momento determinado tendrán que hacer prospecciones para ver si realmente hay petróleo, que como saben, si vas a ir a Cuenca, exportarlo, no sé, va a ser suficiente para compensar todo el gasto financiero que van a hacer, ¿vale? Finalmente, si lo consiguen, montar una plataforma, sacar el petróleo y tendrán que montar toda una infraestructura para llevárselo de aquí. Evidentemente, porque no es una fortuna, ya sabes, este petróleo, no la mayoría de ello. Y eso implica un gran gasto de energía, de mantenimiento. Pero es que incluso una placa fotovoltaica implica también un consumo de energía. Tú tienes que fundir el silicio primero, poner la circuitería, poner un marco y luego, una vez instalado en un determinado lugar, pues tendrás que hacer un transformador, etcétera, etcétera, necesitarás mantener esa placa fotovoltaica. Y todo eso consume energía. Entonces, la tasa de retorno energético, más allá de los términos monetarios que son variables con el tiempo, lo que nos mide es justamente la rentabilidad energética de una determinada fuente. La tasa de retorno energético no es más que la energía producida en una fuente durante toda su vida útil, dividido por la energía que se consume para poder sacar esta energía durante toda su vida útil. Es importante lo de durante toda su vida útil, porque hay fuentes que requieren más energía al principio y menos al final, y viceversa. Para hacerte idea de si eso realmente se da cuenta o no, lo que tienes que hacer es considerar toda la vida útil, ¿vale? Cosa que en el caso de las nucleares, por ejemplo, no se hace. Pero bueno, si tú tienes una TRE para una determinada fuente de energía que es más pequeña que uno, es decir, que la energía producida es más pequeña que la energía consumida, entonces no tienes una fuente de energía, tienes otra cosa. Es el caso de la electricidad, como decía antes. En una central térmica convencional, el 65% del calor se pierde. Solo se transforma en electricidad el 35%. Pero bueno, la electricidad es muy versátil, nos permite hacer muchas cosas y ya nos interesa. Otro ejemplo de, digamos, un portador de energía, que no es una fuente, es el hidrógeno. No hay indicación de hidrógeno en el mundo,
pero bueno, uno puede mediante reacciones químicas o electrolizando el agua, separar el hidrógeno para agua después. Cuando luego lo vuelvas a recombinar para crear la energía de hidrógeno, no romperás tanta como al principio gastaste. Esto es una consecuencia del segundo principio de la termodinámica, que la transformación de energía me queda nuclear. No todo vas a poder aprovechar. Pero bueno, el hidrógeno puede estar bien para almacenar energía, que tampoco, pero bueno. Si tú tienes una TRE que es mayor que 1, pero que es pequeña, no es muy grande, entonces la fuente de energía puede no ser rentable. En este caso se habla en términos económicos. Si pongo un ejemplo, que no estás cogido al azar. Por ejemplo, si tú tienes una fuente determinada que es una TRE de 2, que una vida útil de unos 30 años, ¿vale? Si tú lo anualizas, con la fórmula de interés compuesto, te sale que esto equivale a una rentabilidad anual del 2,3% en términos energéticos. La rentabilidad económica siempre tiene que ser inferior a la energética, porque tú tienes unos costes que no son propiamente energéticos, que pueden ser financieros o de público. Con lo cual, si la fuente tiene una rentabilidad del 2,3% anual, en términos energéticos, en términos económicos, a lo mejor es del 1,5%. Y esto a ningún inversor le va a interesar, no es una buena inversión. Una cosa que se sabe del estudio de sociedades basadas desde los cazadores-recolectores, las primeras sociedades agrícolas del Neolítico, las sociedades minerales, etcétera, etcétera, es que en las sociedades estructuradas la media de la TRE de sus fuentes típicamente se sitúa alrededor de 10. De aquí se concluye que posiblemente no se puede mantener una sociedad estructurada con una TRE mucho más pequeña que 10. Y aquí estamos hablando de sociedades que utilizan fuentes de energía diversas. Al principio solamente pues, el alimento, luego el alimento más el cultivo que se acaba en los campos, luego también pues, utilizar la fuerza del ganado, otra fuente de energía, luego la madera, luego el carbón. Y todas estas sociedades en general tienen retornos energéticos medios alrededor de 10, es decir, por cada energía gastada en el proceso de obtener energía, ganan 10. Y esto es lógico, porque tenéis que pensar que, por ejemplo, la gente tiene que mantener a sus hijos, que no producen, es decir, no producen nada. Y tiene que mantener quizá a la gente mayor, que está a su cargo. Y quieren crear infraestructuras para hacer otras cosas. Y en definitiva quieren hacer todo un montón de otras actividades que necesitan consumir energía. Entonces tienes que ganar mucha energía en primer lugar si quieres mantener una sociedad. Y una cosa que es muy importante es que la TRE gobierna el ritmo de producción de los yacimientos de petróleo y de realidad de cualquier otra cosa. En el momento en el que tú tienes que empezar a invertir mucha energía para recuperar petróleo, carbono, gas o lo que sea, puede llegar un momento en el que gastarías más energía que la que vas a recuperar. Y entonces a partir de ese momento ya te interesa. Estás perdiendo energía y estás perdiendo dinero. ¿Vale? Justamente el decaimiento de la TRE de los yacimientos es lo que hace que al final no sigan un perfil constante de producción, que es lo que explicaré ahora. ¿Qué es el peak oil? Que es el perfil productivo del petróleo en particular, que es un fenómeno que se da en otras materias también. Los recursos minerales, como digo, no pueden ser extraídos a un ritmo constante, sino que siguen una determinada curva de producción. Y esto muchas veces la gente no lo entiende porque se imagina que la geología del petróleo es diferente a la que realmente es, ¿no? Yo cuando era pequeño, en libros del Instituto GB, pues veías que el petróleo formaba una especie de bolsa, llegas ahí, pinchabas y por la presión de la roca y encima, pues sale el típico surtidor que vemos en las películas. Esto ya es poco exacto, pero bueno. O sea que básicamente es análogo a esto, ¿no? A absorber agua de un vaso. Pero no es verdad, el petróleo no se encuentra así en la Tierra. El petróleo típicamente se ha formado por la descomposición y alteración por las fuerzas geológicas de algas marinas en lechos rocosos o carizos. Estas algas marinas se han descompuesto, han formado el petróleo a lo largo de millones de años y el petróleo está ocupando los intersticios de una roca que es porosa. Es semejante a intentar absorber agua de una esponja. Entonces tú pinchas por la presión de la roca, este petróleo efectivamente sale a la superficie, pero luego la roca que lo contiene poco a poco va colapsando, se va rompiendo y los canales por los que circula el petróleo se cierran y deja de circular. ¿Qué opción tienes cuando pasa eso? Pues puedes abrir nuevos pozos por un lado e inyectar gas o hacer explosiones, o simplemente ir a otro sitio un poco más lejos y abrir un nuevo pozo, o hacer una exploración horizontal, lo que sea. Lo que sucede es que llega un momento que lo que va quedando está tan disperso y está tan poco comunicado que llega un momento que tendréis que gastar mucha energía para extraerlo. Más energía de la que realmente te va a dar después. Y llega un momento simplemente que no se lo dejas estar. Entonces dejas que el pozo pues, vaya decayendo su producción siguiendo por su propia historia. Esto lo modelizó ya en los años 50 este señor, Mario Quijada, el cual hizo un modelito muy sencillo, una idealización, no la realidad, es un aviso ideal para entender algunas cosas, de cómo funciona la producción pues, de campos, de yacimientos e incluso de personas. Su modelo se basa en dos postulados básicos muy simples. El primer postulado
yacimientos por eso era más fácil encontrar uno. A medida que tenemos más conocida la litosfera, va siendo más difícil encontrar un nuevo yacimiento. Esto parece bastante sentido. La segunda hipótesis que hizo Haber es que los recursos encontrados se explotan siempre con la máxima eficiencia y además esta es constante en el tiempo. Esto justamente es lo que en la realidad suele desviarse más de este modelo idealizado. El resultado del modo de Haber es una curva de tipo logístico, se llama. No se me espanten, esta es la última fórmula que aparece en esta presentación. Esto lo propongo para que se vea a alguno que le gustan más las matemáticas, una fórmula. Entonces, las reservas, que es cuánto petróleo todavía se puede extraer del yacimiento, típicamente sigue una curva sigmoidal, como una S, y la producción no es más que la derivada con respecto al tiempo cambiará el signo de las reservas. Y bueno, lo que te suele salir es una curva de forma acampanada, que no es una campana de Gauss, o sea que ya hay más cosas en el mundo de las campanas de Gauss, es una campana, aunque así, y no tiene ni tan siquiera por qué ser simétrica, puede ser asimétrica, puede subir más deprisa y bajar más despacio o viceversa. De hecho, ya veremos después que hay ejemplos de eso. Y al que interese las matemáticas, el parámetro A, que de hecho es lo que gobierna la forma de la curva, nos da la ratio de probabilidad de hacer nuevos descubrimientos de yacimientos, y el parámetro B nos da la eficiencia de la extracción que comentaba antes. Y como muestro un ejemplo, aquí tenemos la producción de los campos del Mar del Norte, explotados por Noruega, los puntos en azul es su producción anual, y la curva en rojo es el mejor ajuste siguiendo el modo de Haber. Los noruegos son gente serias, cuando se van de una cosa hacen bien, son muy eficientes y bueno, pues la curva es prácticamente perfecta. ¿Vale? Como he dicho, el modo de Haber es una idealización y ahora enseñaré curvas reales de producción de otros países que no se parecen tanto al modo de Haber. Todo lo que es una idealización, este modelo nos permite saber algunas cosas. En particular, dentro de las lecciones que nos dan, es que no se pueden evitar las consecuencias fatales de la curva. Siempre habrá una subida rápida al principio, a medida que vas conociendo mejores recursos, vas explotando mejor, y al final, a medida que lo que va quedando queda más disperso y más difícil de sacar, tendrás un descenso, que también será rápido. Si por la razón que sea tú mejoras la eficiencia de la extracción, porque introduces la tecnología, porque haces un mayor esfuerzo extractivo, puedes aumentar la cantidad que produces, subes más rápido, pero como la cantidad de petróleo que hay debajo es la misma, y la que es accesible es la misma, al final también bajarás muy deprisa. Subes más deprisa, pues también bajas más deprisa. Si por lo que sea se empeora la eficiencia, esto ha pasado muchas veces, porque hay revueltas sociales en el país, porque el país entra en guerra, etcétera, etcétera, o por ejemplo, como hacía la OPEP antes, que reservaba una parte de su producción para controlar el precio, tú puedes generar una meseta, un nivel de producción constante que llega al máximo y que sigue constante durante un tiempo. Igualmente, al final, llegará un momento en que habrá un declive terminal. Una cosa que es muy importante de entender, porque hay una cierta tendencia a confundir los medios de comunicación, es que la deducción de Haber incluye los recursos todavía por descubrir. Y es que, de hecho, en el mundo actualmente continuamente se está encontrando nuevo petróleo, porque si no, lo pasaríamos muy mal. Los campos actualmente en explotación, como luego enseñaré, decaen a un ritmo del 5% anual. Esto es un ritmo muy rápido. En 10 años tendríamos solo la mitad del petróleo para el consumo que tenemos ahora. Y esto no pasa porque continuamente se están descubriendo los yacimientos y se ponen a explotación. Lo que pasa es que también tenéis que pensar que ahora mismo en el mundo cada año se encuentran, típicamente durante los últimos 30 años, cada año se han encontrado 10.000 millones de barriles, pero se están consumiendo 35.000. Lo cual aquí hay alguna cosa, pero bueno, ya llevamos 30 años así. Entonces, bueno, pues evidentemente si tú quieres salirte de las consecuencias del modo de Haber, no es que hemos encontrado un yacimiento muy grande y ya está todo solo, ¿no? Si eso es lo normal. Y además, el yacimiento tendrá su propia curva de producción, no podrás abrir y que vayas saliendo como si fuera un grifo. Ahora os enseñaremos ejemplos de países que ya han superado su pico y con historias extractivas más o menos complicadas, ¿no? Yo a veces me hace gracia porque veo en la prensa. Bueno, es que hace una semana estaba afónico completamente, ahora estoy un poco menos afónico. Yo tengo un bozarrón bastante considerable, porque ahora estoy en un viaje, un décimo viaje, que no soy mío. Pero bueno, prueba mejor para vosotros. A veces se ve que el Bitcoin es una teoría, la teoría del Bitcoin. Bueno, el Bitcoin no es ninguna teoría, es un hecho constatado. 35 países que son productores todavía, o que lo han sido y ya no lo son, han pasado su propio Bitcoin y se han visto, o se ven, en una situación de declive terminal de su producción irremediable. Y aquí ahora mostraré 6 ejemplos de este tipo de países.
El primer caso es el Reino Unido. La curva esta sombreada gris es la producción de petróleo del Reino Unido, los campos del Mar del Norte. La curva esta negra, no rellena, es el consumo de petróleo del Reino Unido. La diferencia entre las dos se pone en roja, se pone en rojo si el país está importando petróleo, es decir, si esta negra es más alta que la gris, pues el país tiene que importar petróleo. Y cuando la gris es más alta que la negra, se pone en verde, el país es capaz de exportar petróleo. De hecho, este es el petróleo Brent, lo que es de referencia en Europa. Como veis, el Reino Unido, que quiso satisfacer las necesidades del mercado, tuvo un primer pico a principios de los años 80, empezó a decaer, se dieron cuenta de que esto no iba bien, hicieron una grandísima inversión, hicieron un grandísimo esfuerzo de explotación, lo cual seguramente disminuyó la rentabilidad de aquellos campos, porque su TRE disminuyó. Y bueno, pues consiguieron remontar la situación hasta alcanzar un segundo pico. Y a partir de ahí, la cosa declina inexorablemente. Desde el año 2005 el Reino Unido importa petróleo. Se tiró más de 20 años siendo capaz de exportar. Otro ejemplo de país que ha superado su pico es el caso de Noruega, que es la gráfica que enseñaba antes, y aquí lo que vemos también en los años 80 más o menos, a finales de los 70 empieza a explotar los campos del Mar del Norte. Noruega ha sido un país mucho más conservador en la gestión de sus recursos. Ellos querían el dinero para inversiones que a ellos les interesaban, no les interesaba satisfacer al mercado, simplemente sacaban el petróleo que querían sacar, y punto. También eso hace ser más cuidadoso con los yacimientos y duran más, y a veces puede sacar hasta un poquito más si le tratas con un poco de cariño, que es lo que han hecho los noruegos. A pesar de todo ello, pues llegan a su pico en el año 2002 y desde entonces en la producción de carne. Y además pasa una cosa que es habitual, que cuando un país pasa su pico, como su consumo interno lentamente también aumenta, porque el país se industrializa por cualquier otro motivo, por cada 1% que declina la producción, la exportación declina un 2%. Y en el caso de Noruega, como vemos, en el año 2011 las exportaciones declinan un 6%, mucho más rápido de lo que está declinando su producción. Esto es un fenómeno generalizado, como lo veremos, y es especialmente grave para países como el nuestro, que importan el 99,5% de todo el petróleo que consume. Otro país que es interesante destacar es la de Argentina, que tiene una larga tradición de producción de petróleo, con épocas muy turbulentas, aquí ya lo saben, los años 90 y demás, y a partir de un determinado momento, en los años 90, empieza a aumentar mucho su producción, empiezan a explotar los campos de la Patagonia, El año 98 llega a su máximo productivo y desde entonces declina. El consumo propio va aumentando y el país que era capaz de exportar petróleo, esta zona sombreada en verde, desde el año 2011 tiene que importar petróleo. Y esto es muy duro. No has vivido 20 años de las regalías que deja el petróleo, que de repente tengas que empezar a importar. Y esto para explicar las desavenencias que ha habido entre Repsol y el gobierno argentino. Pues justamente el gobierno argentino reprocha a Repsol no haber sido capaz de invertir la tendencia y rentabilizar estos campos tan maravillosos que tiene aquí. Que luego siguen con los campos. Otro caso del país, con una historia complicada, como ven, es el de Venezuela. También una época muy turbulenta de por medio, pero bueno, llega a su máximo productivo en el año 1998, más o menos, y desde entonces declinan suavemente. Aquí de nuevo el consumo interno crece muy deprisa y eso hace que las exportaciones cada vez crezcan más y más rápido. Otro caso que es curioso, es la misma historia, en este caso con un declive suave también, es el de Indonesia, y con un aumento enorme de consumo. Indonesia se está industrializando a marchas forzadas, lo cual ha hecho que desde el año 2003 este país ya no exporte petróleo, sino que lo importe. Curiosamente estuvo en la OPEC, Organización de Países Exportadores de Petróleo, hasta el año 2008. Pero bueno, también no quieren aceptar la realidad, ¿no?, de qué es lo que está pasando. Y un ejemplo de uno de los pocos países que todavía no ha llegado a su pico es el caso de Irán. Pero como ven, bueno, aquí tuvo un máximo productivo bastante alto antes de la guerra con Irak, que les machacó muchísimo, y a partir de aquí han ido remontando, pero ya parece que no van a ser capaces de pasar mucho más, deben estar llegando prácticamente a su pico, pero bueno, todavía son capaces de mantener un cierto margen para la exportación. ¿Vale? Tenéis que pensar que si se mantienen las tendencias actuales, tenemos un problema muy grave ya, en cierres, no diría en cierres, sino que lo tenemos ya. Desde hace 4 años, las exportaciones mundiales de petróleo decaen. ¿No? Si tú sumas todos los países que están exportando petróleo, están exportando cada vez menos. Desde más o menos el año 2008 o el año 2009. Si la China y la India continúan aumentando sus necesidades de importación de petróleo al ritmo que lo están haciendo, para el año 2018, todo el petróleo del mundo que quedará a la exportación iría solamente a China e India. Evidentemente, bien antes de esto,
habrá un punto de ruptura. De hecho, si ya cuentas Estados Unidos, Europa y Japón solamente, el punto de ruptura es ya, hayamos pasado. Ya veremos qué es lo que quiere decir en las parejas posteriores. Y bueno, esta fecha del 9 de noviembre del año 2010 es una fecha significativa porque fue la primera vez que la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo, como he dicho, que es la OCDE, que es muy conservador, reconoció que el petróleo crudo ya ha superado su máximo extractivo a nivel del mundo. Ellos siempre han negado la posibilidad de que hubiera un peak oil, siempre han dicho que esto iba a pasar. Ellos, cuando se refieren a los del pasado, son bastante objetivos, por su sistema de contabilidad y sus incertidumbres, evidentemente, pero cuando hacen las predicciones del futuro, los escenarios que dicen ellos, no dicen pues, de previsión, sino un escenario, siempre son muy inflados. Lo que pasa es que, claro, desde el año 2007 sus escenarios se van incumpliendo sucesivamente. Ellos tienen que ir corrigiendo siempre a la baja. Pensad que en el año 2007 decían que para el 2030 tendríamos 120 millones de barriles diarios de producción. Ya el año 2010 están hablando de menos de 100. Para el 2035 además. Bueno, pues en 2010 hicieron una cosa muy significativa y es que el petróleo crudo, que en esta gráfica corresponde esta franja azul oscuro, esta franja de color azul grisáceo y esta franja de color azul leñil, estas tres franjas juntas son el petróleo crudo, el petróleo de verdad, el que sale del subsuelo. Y ellos reconocen que habría llegado a su máximo en el año 2005-2006 y que desde entonces se le bajó un poquitín, pero nada, se va a mantener en una meseta. La primera franja es el petróleo de los campos actualmente en explotación. Como veis, declina muy rápidamente, declina muy con un 5% anual. Esto lo han reconocido varios jefazos, además, de algunas petroleras, como el caso del señor Peter Borsell, que es el CEO de Shell. Que ahora mismo la producción de los campos en explotación declina muy con el 5% anual. A esto hay que añadir los campos, que actualmente se ha hecho agujerito, pero no se está explotando, porque es demasiado caro extraer el petróleo de ahí. Algunos, de hecho, es dudoso que jamás se lleguen a explotar. Pero bueno, ellos añaden toda esta fracción. Y luego esta última fracción es la de los campos que aún no se han descubierto, pero que se van a descubrir. Evidentemente hay que contarlos, porque se van a descubrir campos y se van a poner explotación. Lo único malo es que esta franja, para que fuera verdad, tendría que encontrarse campos a 4 veces la velocidad que se han encontrado en los últimos 30 años. Pero bueno, no nos vamos a preocupar de esto ahora, vamos a darlo por bueno. Y dice, pero no os preocupéis, no se estanca la producción del petróleo, porque tenemos otros líquidos del petróleo, que son sucedáneos, pero que bueno, con esto más o menos ya pasa, no pasa nada, no hay ningún problema. La franja más importante, líquidos del gas natural, son cadenas cortas de hidrocarburos, típicamente butano. Con esto no se puede refinar diésel. De hecho, un grave problema que tiene el mundo ahora mismo es que cada vez falta más diésel. El pico de diésel seguramente fue en el año 2008, porque para destilar diésel necesita sobre todo petróleo, y además petróleo ligero. Con lo cual, bueno, estamos en ciernes de una escasez de diésel a nivel de la Unión Europea. El año pasado cerraron 60 refinerías por una serie de problemas financieros, a los que justamente la incapacidad de refinerías. Y la Unión Europea no ha llegado a discutir en el Parlamento Europeo. Ahora mismo en todo el mundo, excepto en Estados Unidos y en Europa, está habiendo faltas puntuales de diésel repartidas por todo el planeta. Aquí llegará. Y la última fracción corresponde a lo que llaman petróleo no convencional, que eso incluye sobre todo biocombustibles, que ahora mismo son casi 2 millones de barriles diarios, y las arenas bituminosas del Canadá, que es aproximadamente 1,5 millones, ahora es 1.600.000 o 700.000. Bueno, luego veremos, esto fue lo que hicieron en el año 2010, luego veremos lo que hicieron en el informe del último año. El problema del Bitcoin, muchas veces se dice, bueno, es que esto del Bitcoin es una teoría, es una cosa que nadie habla, es una teoría de locos conspiranoicos, señores. En realidad habla muchísima gente muy bien documentada, de gente muy importante en el mundo de los negocios y en el mundo político. Lo que pasa es que es un debate que no es público. Vamos, público lo es, lo que no es publicitado. La gente no se entera. Aquí simplemente pongo un extracto de informes de personas que han hablado del tema durante los últimos 4 años. El primero de ellos es de un think tank de la industria inglesa que incluye empresas tan potentes como Virgin, que hablan de que puede haber problemas de suministro de petróleo tan pronto como el año 2015. Es un informe del 2010. El segundo es un informe de la inteligencia militar de los Estados Unidos, que prevé que haya una diferencia entre oferta y demanda de hasta 10 millones de barriles diarios para 2015. El tercero es un informe impresionante de Lloyds, la compañía de seguros más grande del mundo, que creó un informe propio sobre el problema del Bitcoin y que alertan que puede haber problemas de disrupción de las cadenas de suministro global, que por ejemplo no lleguen los alimentos a fruta y verdura, tan pronto como el año 2030.
Este es un informe del ejército alemán. El ejército alemán alerta que el pico seguramente es un fenómeno que ya se está dando, alerta que los países occidentales tendrán que cambiar su política de alianzas con países que no respetan los derechos humanos, e incluso llega a decir que la democracia en la Unión Europea y en Alemania en particular está en peligro. Cosa que voy a saber. Este es un informe del Parlamento australiano. La revista Time, que el año pasado, se dedicó todo al tema del petróleo, con un cierto optimismo, que es verdad, pero bueno. HSBC, el 10º banco de inversiones del mundo, por tamaño por activos, la energía es un problema muy grave, dicen. Son optimistas, pero dicen que va a ser un problema muy grave que puede frenar el crecimiento económico. El propio Fondo Monetario Internacional reconoce en sus últimos World Economic Outlook, en sus informes económicos anuales, que hay un problema con el petróleo, que el petróleo puede frenar, el precio del petróleo puede frenar ese crecimiento. De hecho, ahora mismo dentro del Fondo Monetario Internacional hay la lucha entre sus analistas, porque hay una facción que dice que hay que revelar el precio del petróleo porque es muy grave. Incluso hay entrevistas explicando esto. Este señor, que seguramente no conocen de nada, se llama Jeremy Grantham, es el fundador del fondo de inversión GMO, que es el más grande del mundo. Es un tiburón de molesto. Este señor, desde abril del año 2011, está sacando sus cartas trimestrales a los inversores diciendo que, bueno, que el crecimiento económico se acabó, que los recursos no dan para más, que la subida de los costos de materias primas no es ninguna burbuja de nada, que es algo que responde a fundamentales del mercado, y que, bueno, era absurdo pensar que se podía crecer a ritmos exponenciales en un país tan extendido. Es impresionante que el economista diga esto. Un señor que además lo que digo es un gran tiburón de Wall Street. Su primer informe, en el que habla de estas cosas, dice una cosa brutal. Dice que analiza el caso de Estados Unidos y del resto del mundo. Dice que los Estados Unidos están muy bien colocados de cara al futuro, porque tienen los dos recursos que a la larga se demostrarán ser los más importantes: buena tierra cultivable y agua natural. No olviden que este señor es un tiburón de Wall Street y está pensando en términos de inversión. Esto es bastante significativo. Esto supongo que Gustavo también os lo he comentado mañana. El BBVA tiene un paper sobre el Bitcoin y dice que sí que es real y que es un programa muy serio. Aquel señor Gallegas, Padre Mazares, que era el coordinador general de Izquierda Unida, hace poco ha planteado el programa varias veces en el Congreso de los Diputados en Madrid. Este otro señor, que es el Joan Puigcercós, que era presidente de la Esquerra Republicana de Cataluña hasta hace un par de años, y que ha hablado de esto en un programa de máxima audiencia matinal, a los matins de TV3, con un presentador ahí estrella, y sí, ahora ahí tranquilamente, no sé si es una prueba muy grave, no sé qué. El siguiente es un informe del Banco de España, que analiza qué es más importante, si los factores económicos o los geológicos en la determinación del precio del petróleo y si no su escasez. Acá llegado a la conclusión que los factores geológicos son los que mandan y que no somos conscientes de que se nos viene una escasez de petróleo encima. Ahí es nada. El siguiente es un informe encargado por el tripartito catalán, el gobierno que había antes, también habla un buen trozo del Bitcoin y de eso que supone. Y este último, que es muy curioso, es el plan de la energía y cambio climático en Cataluña. Se supone que es el documento rector en materia energética, en la política industrial en materia energética de la Generalitat de Cataluña, y más o menos el 40% del informe es Bitcoin. Y todo lo que se tiene que hacer para adaptarse a él. Como digo, es un debate que es público, pero no publicitado. Por resumir, Bitcoin es el estado del petróleo y una fecha del cenit estimada para el año 2006, estamos hablando de petróleo. Como vosotros dicen 2005, nos vamos a pegar por acá. Con los sucedanios estos, pues todavía posiblemente no hemos llegado, aunque no sé ni que estamos llegando. Y una tasa de declive terminal, cuando ya tenemos la fase terminal de declive, de hasta un 5% anual, es muy rápido. Y además depende de que se mantengan las inversiones en exploración y prospección, o así que hace resumen. ¿Vale? Otra cosa es si esto es lo que nos interesa. Si lo veis hacia antes, lo que nos interesa, pero bueno. Tiene una TRE muy buena, recuerdo, el rendimiento energético. Ahora mismo está alrededor de 20, lo que pasa es que está bajando. A principios del siglo XX era de 100. En el año 1970 era de 30, ahora está alrededor de 18 y continúa bajando. Y recuerden que el límite es 10. A partir de ahí las cosas empiezan a ir mal. Ahora mismo tiene un potencial máximo de unos 90 millones de barriles diarios, que más o menos lo que se está produciendo ahora, y seguramente será su potencial máximo. Es probable que hasta pueda llegar a los máximos. Contando los sucedáneos, contando el petróleo crudo más los sucedáneos, los líquidos del petróleo. El consumo de petróleo ahora mismo representa el 33,1% de toda la energía primaria que se consume en el mundo. En España llega a ser el 50%. Veamos a la siguiente fuente por importancia, el carbón. El carbón se espera que en cuanto a energía llegue a su cenit en algún momento de esta década. En cuanto a volumen, se espera que llegará 20 años más tarde, pero que cambiando el carbón
Pero esto hace que, evidentemente, los gobiernos occidentales que tienen carbón, incluso España que tiene poco carbón y malo, justamente donde soy yo, de León, lo plantean como un recurso estratégico, como un recurso de última instancia. Y tiene un potencial máximo, si lo expresamos en términos de barriles de petróleo equivalentes, de unos 105 millones de barriles diarios. Ahora mismo representa el 30,3% de toda la energía primaria que se consume en el mundo. Vayan sumando. 33,1, 30,3. El gas, de todas las materias primas energéticas, es la que hablo tanto en catalán que se me pone, eso que yo soy catalán, pero se me ponen palabras en catalán, ya me se va a disculpar. Si estuviera algo tiempo aquí, empecé a decir amor mío y estas cosas, pero bueno. Tiene una fecha de cenit estimada para un momento de la década, bueno, de las 2 décadas que van del 2020 al 2040. ¿Vale? De todas las materias es la que tendrá el cenit más tarde. Y por eso la horquilla, la incertidumbre es más grande. ¿Vale? Como es una materia muy difícil de transportar, que además es peligroso su transporte, y para transportarlo fuera de gasoductos hacen falta pues, unas plantas especiales de gasificación, la primera de liquefacción para volverlo líquido y después de gasificación para volverlo a su estado gaseoso. Teniendo en cuenta lo que puede suministrarse a Europa, se estima que el máximo débito de gas llegará a ser el año 2015. Y Europa ya no conseguirá tener más gas. Será lo que llega a partir de 2015 hasta que empiece el declive. Tiene una tasa de declive terminal, cuando empiece la fase de declive, que se estima en un 4% anual, relativamente rápido. Tiene una TR bastante buena, semejante a la del petróleo, también va bajando y además está condicionada a que haya petróleo disponible. Aquí estoy contando también el shale gas, todas estas historias que quieren explotar mediante fracking, pues hemos dicho, en realidad no tiene ningún impacto. Y tiene un potencial máximo si lo expresamos en equivalentes de barriles de petróleo de unos 70 millones de barriles diarios. Y ahora mismo está representando el 23,7% de toda la energía primaria que se consume en el mundo. Vayan haciendo la suma. En cuanto al uranio, que también es una materia prima no renovable, bueno, pues se estima que tendrá una fecha de cenit en algún momento entre el 2015 y el 2035 en función de si los recursos que son más especulativos se pueden explotar o no, pero realmente nunca pasa. Esta franja azul en los países que la mayoría nunca se ha llegado a explotar y esta mayoría no se ha llegado a explotar, con lo cual lo más probable es que esté más cerca del 2015 que no del 2035. De hecho, es muy probable que ya estemos llegando al pico del uranio, porque el uranio depende muchísimo del petróleo, aunque esto, por supuesto, la gente que ha decidido no quiere evitarla, ¿no? Y hay varios estudios recientes que indican que sí, que la fecha de cenit será más bien hacia 2015 o incluso un poquito antes. Además, el uranio se comporta muy mal en la geología, diferente, y es el caso contrario del carbón. Sube más o menos lento y baja muy deprisa, con una tasa de declive de hasta 6% anual. Además, el uranio tiene otra pega, que se ve un poco en esta gráfica. Esta raya negra que sube por aquí es el consumo de las centrales nucleares del mundo. Y como ven, a partir de aquí, la curva naranja es lo que se saca de las minas, pues a partir de este año, en el año más o menos 90, se está consumiendo más uranio de lo que se saca de las minas. Porque había mucho uranio almacenado previamente, ¿no? Había una época en la que pasaba justo lo contrario. Y todo esto ha ido a almacenes. Y una parte muy grande, de hecho, ha ido a misiles nucleares. Hay una parte del Tratado START de desmantelamiento de misiles balísticos, que se llama el programa Megatons a megavatios, que los rusos lo suscribieron y que obliga a los rusos a suministrar uranio para que se consuman las centrales nucleares americanas. De hecho, la mitad del combustible nuclear que hoy en día se consume en los Estados Unidos proviene de misiles rusos desmantelados. Este programa expira el 31 de diciembre de este año. Y los rusos han dicho que no lo quieren renovar, que quieren uranio para ellos. Con lo cual, ahora nos vamos a encontrar que aproximadamente un 20% de todo el uranio que se consume en el mundo va a desaparecer de golpe. Pero bueno, como en Japón no han abierto todas las centrales todavía, pues ya lo mantendremos o no. De hecho, Francia, que se las está viendo venir, se ha metido más lejos. No por el uranio humano, sino para proteger sus minas en el y una tasa de retorno energético límite, de alrededor del 10. Y eso si seguimos el estándar de la industria, que habla de contener los residuos nucleares durante 60 años, cuando en realidad los residuos nucleares son muy peligrosos durante centenares de miles de años. Pero claro, si contabilizáramos eso, ya no saldría ni cero. Y tiene un potencial máximo de unas 59.000 toneladas de uranio equivalente al año. Ahora mismo representa un poquitín menos del 5% de toda la energía primaria mundial. Si ustedes han sumado las 4 primeras fuentes de energía que se han expuesto aquí, las no renovables, habrán visto que entre las 4 representan el 92% de toda la energía primaria que se consume en el mundo.
están muy cercanas y han empezado ya a declinar. No pasa nada, tranquilidad. Hablemos de las energías renovables. Hidroeléctrica, que es la más importante de todas ellas ahora mismo. No tiene fecha de cenit, es una energía renovable, me la faltando. Pero curiosamente sí que tiene tasa de declive, el 0,5% anual. Los pantanos de España pierden un 0,5% anual de capacidad cada año por los sedimentos que se van acumulando que arrastran los ríos. Los ríos arrastran piedrecitas y se van acumulando en el fondo del pantano. Entonces, cuando un pantano ya está muy colmatado, pues ¿qué hay que hacer? Se quita el agua y se va con una excavadora que va con diésel y se sacan los sedimentos. Y eso es una serie. Al cabo de un siglo, pues tendríamos que el volumen en un pantano almacenado sería como la mitad de lo que sabemos. Y una TRE, aquí los autores discrepan bastante, hay gente que da unos rangos muy diferentes, pero más o menos de 30, podría decirse, que está muy bien. Es una tasa de retorno energético muy buena, ¿vale? Eso sí, condiciona a tener combustibles fósiles para la construcción de una presa, que no es una cosa tampoco tan fácil de hacer, ¿vale? Y además tiene un potencial máximo que sería unas 3 veces la actual. Ahora mismo representa el 6,4% de toda la energía primaria que se consume al mundo, ¿vale? Todas las fuentes de energía renovable, esta es la que realmente está dando más potencial ahora mismo. El problema está, no, 3 veces esto es 18, es 19,2%, no llega a lo que estamos consumiendo hoy en día, además de la electricidad, que es lo que necesitamos, que es la historia, pero bueno. El problema que hay además es que a nivel de Europa la hidroeléctrica está muy explotada, para muy trabajo, y en el caso de España, y se podría incrementar muy poquito, en torno a un 10 o un 20% más, incluso contando con los proyectos de micro y mini hidroeléctrica. La siguiente fuente por importancia es la eólica, no tiene fecha de cenit, aquí no hay colmatación, o sea que tampoco tiene tasa de declive. Además tiene una TRE muy buena, pero está mal. Todo el que se tiene que decir que está condicionada a la disponibilidad de combustibles fósiles a día de hoy. Porque construir un mástil de 80 metros de alto y luego poner aspas de 40 metros, esto se tiene que hacer con maquinaria pesada, esto es una industria pesada. Y estamos hablando de hacer aerogeneradores pequeños, los de 1 megavatio. Si lo sumamos a los de 3 o así, pues siempre más grande. El problema más grande que tiene la eólica es que tiene un potencial máximo limitado. Hay un estudio de Carlos de Castro y sus colaboradores de la Universidad de Valladolid, que publicaron una buena revista, Energy Policy, del año 2011, en el cual ellos estudian cuál es el potencial máximo de generación eólica de todo el planeta Tierra. ¿Vale? Y en vez de hacer, al contrario de lo que todo el mundo hace, que es va poniendo aerogeneradores uno al lado de otro, aquí sopla tanto viento, aquí pongo tal, sin tener en cuenta que cuando estás hablando al final de introducir millones de aerogeneradores por fuerza, unos interactúan con otros. Si este aerogenerador le quita fuerza al viento, el que habrá un poco más abajo no tendrá tanta fuerza para él. Ellos hacen una aproximación que se llama de arriba hacia abajo. Miran cuánta energía está contenida en la capa límite de la atmósfera, en los 200 primeros metros, más cerca de la superficie, que es lo que en principio uno puede pensar que puede hacer con los aerogeneradores más grandes, y luego van con consideraciones técnicas colocando aerogeneradores en las zonas que se pueden aprovechar. Y les sale que la potencia media equivalente es 1 teravatio. Como he dicho al principio de la charla, en el mundo hoy en día se consumen 18 teravatios, además se consumen de una manera muy homogénea. Hay países que están consumiendo más, como nuestros, y otros que están consumiendo menos. Estamos diciendo que el potencial máximo de la Tierra es aproximadamente 1 sobre 18 de lo que se consume hoy en día, lo cual es un problema. La fotovoltaica. Tiene ahora mismo no tiene fecha de cenit, no tiene tasa de declive y tiene una TRE muy baja. Esto además cualquiera que haya estado paneles fotovoltaicos lo sabe. El tiempo de amortización de una placa fotovoltaica pues típicamente se encuentra a los 6 años si está bien orientada y bien mantenida. También depende del entorno. ¿Vale? Cuando uno intenta hacer una instalación industrial, no olvidemos que lo que estamos hablando aquí es de proporcionar energía para mantener una sociedad industrial. A nivel doméstico hay muchas cosas que se pueden hacer que son efectivas y poco costosas para contener el gasto no doméstico. Pero contener el gasto doméstico no te va a proporcionar, no digo ya una placa fotovoltaica que es de ingeniería muy avanzada, que requiere unas instalaciones muy sofisticadas, pero por ejemplo cemento y acero. Para eso hace falta producir energías que hay industriales y utilizar las factorías a escala industrial. Y con los huertos solares hay un libro que ha salido hace poco, hace 3 meses, escrito por Pedro Prieto y Charlie Hall. Charlie Hall es el padre del concepto de TRE, es un profesor de la Universidad de Syracuse, en el estado de Nueva York. Pedro Prieto es el vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos. Es ingeniero y además científico motor solar, o sea, que sabe lo que habla. Han hecho un análisis del aprovechamiento en Extremadura y
muy bajito, ¿no? Eso no puedes mantener una sociedad industrial. Puedes resolver problemas concretos en sitios concretos, pero no puedes mantener una sociedad basándote en eso. Además, el mismo grupo de la Universidad de Valladolid, que tienen que hacer las narices, han hecho un análisis también de lo mismo, de arriba para abajo, de cuál es el potencial máximo de energía fotovoltaica a nivel de planeta Tierra. Y les sale que estaría entre 2 y 5 teravatios, en comparación con los 18 que se consumen hoy en día. Que no está mal, pero que todavía deja un hueco muy importante por cubrir. En cuanto a las otras renovables, no tienen fecha de cenit, no tienen tasa de declive, en algunos casos tienen buenas TREs y en general tienen aprovechamientos muy escasos en términos de energía total. Se pueden sacar a lo mejor decenas de megavatios de ellas, pero nunca a nivel muy lejos ni gigavatios, a escala muy grande. ¿Vale? De nuevo, para mantener una sociedad industrial, otra cosa es el aprovechamiento doméstico. La geotérmica, por ejemplo, aquí, pues puede tener un aprovechamiento doméstico. ¿Vale? Pero si tú quieres mantener una fábrica funcionando, pues no vas a poder conseguirlo con este tipo de tecnología. ¿Vale? Bueno, en resumidas cuentas, lo que hemos visto es que las principales fuentes de energía que estamos utilizando en el planeta Tierra, que son no renovables, las que proporcionan el 92% de la energía primaria, son petróleo, carbón, gas y uranio, si no han empezado ya su electrificación, están muy cerca de eso. Y las renovables, aunque podrán cubrir una parte de este hueco que dejas, van a quedarse bastante cortas, pero muy cortas, porque además tenéis que pensar que determinadas explotaciones renovables que se están haciendo hoy en día, sin petróleo serían inviables, o sin gas serían inviables. Entonces, aunque evidentemente las renovables es lo que tendremos en el futuro, ni de lejos vamos a poder mantener el nivel de consumo de energía que estamos teniendo ahora mismo. En el caso concreto de España, España está agonizando energéticamente. Esto es el consumo de energía primaria de España durante los últimos 20 años, más o menos, no se ve porque casualmente las fechas se han caído encima de esta barrita. ¿Vale? Y si uno mira, pues ha habido una época de crecimiento hasta llegar al año 2008. Desde el año 2008, la energía total que se consume en España ha caído y ahora está constante. La del petróleo está cayendo de manera imparable. España ha perdido el año 2008, que es lo que hemos visto en la gráfica, hasta el año 2011, un 19% del consumo de petróleo. Y si miramos en términos de energía total, casi un 11%. En el año 2012, que no estaba incluido en esta gráfica cuando la hice, la cosa ha sido todavía peor. Solo en el año 2012, el consumo de petróleo ha caído un 8%. España se está precipitando en un abismo de falta de energía. Según la teoría clásica, como he dicho, la contracción económica está justificando que cada vez consumamos menos energía. Y cuando recuperemos el crecimiento económico, porque es algo independiente de la energía, pues todo esto se arreglará. En realidad, más bien parece que la cosa es al revés, ¿no? Y de hecho, como se enseña en física, las causas preceden a los efectos, ¿no? El problema de escasez de petróleo se viene manifestando en realidad desde el año 2005, como ahora señalé. Esta gráfica la ha sacado de un artículo que se ha publicado en una revista científica prestigiosa, Nature, la de los amigos. Y aquí en esta gráfica lo que muestran es, por una parte, valores de producción mensual. La gráfica está muy achicada, si se fijan, empieza en 66 y en ese valor se llega hasta los 76. La curva azul muestra el nivel de producción de petróleo mes a mes, que también cambia mucho según la época del año, etc. Y la curva de color morado lo que nos muestra es el precio que ha tenido en media el barrio durante ese mes. Aquí vemos claramente el pico de precios que hubo el año 2008, en julio, luego cae mucho y luego pues, ha ido otra vez recuperando hasta llegar a nuestras fechas, ¿vale? Hasta el año 2000, finales del 2011, que es cuando se publica este estudio, en el año 2011. Estos autores han hecho una cosa muy interesante, que es relacionar las dos variables y nos muestran claramente qué es lo que está pasando, con una curva que se llama de elasticidad de la producción. En el eje horizontal lo que tenemos es la producción promedio por mes de barriles de petróleo crudo, petróleo de verdad, ¿vale? En millones de barriles diarios. Y lo que tenemos en el eje vertical es el precio medio del barril durante ese mes. Y lo que se ve en esta curva es que hay dos regímenes claramente diferenciados. Los puntos de color azulado es hasta el año 2004, y lo que se ve es que en aquella época la producción era elástica, lo que se llama en la economía ser elástico. ¿Qué quiere decir eso? Que tú cambias un poco el precio, te mueves un poquito la vertical y te desplazas un montón en la horizontal. Aumenta mucho la producción. La materia prima está respondiendo a las señales del mercado. Desde el año 2005 hasta ahora, esos 7 años de datos, que son pocos, estamos en este otro régimen, de los puntos negros, ¿no? Que es todo lo contrario.
el precio, te tienes que desplazar mucho de vertical para cambiar nada en la horizontal, para que la producción cambie muy poquito. Esto es lo que se llama tener una producción inelástica. Y esto es un signo de manual de economía de escasez de la materia. La materia ya no responde a los estímulos del mercado, porque no hay más. Hay un profesor de economía de la Universidad de California, San Diego, el cual, por cierto, testificó ante el Congreso explicando estas cosas que ahora os contaré, que ha hecho un análisis muy detallado de cómo se propaga el coste de la factura energética a través de la estructura económica de su país. Y este profesor, James Hamilton, como digo, ha encontrado que cada vez que la factura petrolífera representa el 5,5% del PIB de su país entra en recesión. Eso, en dólares del año 2008, representaba unos $85 por barril. El año 2008 hubo un pico histórico en julio, el 17 de julio, en el cual el barril de petróleo se puso en $147, muy por encima de este límite de dolor. Y lo que pasó es que la economía de Estados Unidos, en general, las nuestras también, porque nosotros también tenemos nuestro grado de dolor semejante a los de Estados Unidos, entraron en recesión. Los costes en aquel momento eran demasiado caros. La gente no es que viera ya que costaba mucho dinero ir a la gasolinera, es que de repente todo se había puesto por los nubes. Los márgenes comerciales disminuían, las fábricas cerraban, la gente la echaban a la calle. Consecuentemente, la demanda de petróleo cayó. Es como si la economía occidental hubiera dado una ataque al corazón. Y para su metabolismo. Como cayó la demanda de petróleo, cayó el precio durante unos meses. 2 meses después de este pico, casualmente, el Lehman Brothers quiebra. El precio siguió cayendo hasta diciembre y luego otra vez volvió a subir. ¿Vale? ¿Cuál es la situación actual? Esta es la situación actual. Fijaos que estoy expresando los precios, estos son precios medios mensuales, en dólares constantes, les ha quitado la inflación. Están en dólares del año 2012. Ahora mismo el umbral de dolor para nuestra economía se sitúa en unos $120. Y estamos todo el segundo rato, perdón la expresión, mariconeando en torno a ese precio. El precio del petróleo en el 2008 llegó a unos valores muy altos y fijaos que el valor medio ahora es superior a lo que fue entonces. Como dije, cayó hasta diciembre del 2008 y luego volvió a subir sin parar y se mantienen precios actualmente demasiado altos. El precio del barril de petróleo ahora mismo está, pues eso, $108, $109 el barril. Son precios que a nuestras economías le hacen daño, pero no le hacen daño a todas las economías del planeta. Y aquí está la clave. El hecho de que estemos en una producción constante, el hecho de que forzosamente el precio se va a mantener relativamente caro, está forzando un trasvase de consumo de petróleo desde nuestros países, los países occidentales, hacia las economías emergentes, que son capaces de soportar umbrales de dolor más altos, de $130, $140, $150 el barril. Y esto lo muestra claramente esta gráfica. La curva de arriba es el consumo, estos son 50 años de datos, de los países de la OCDE, es esta curva morada. Vemos el embargo árabe del año 73, caída, luego vuelve a subir, la guerra de Irak-Irán, caída, luego vuelve a subir poco a poco, más eficiente la economía, y va subiendo hasta el año 2008. El año 2008 hasta el año 2005, antes de que teóricamente se caiga la crisis. Y desde el año 2005 empieza a bajar y ahora mismo está cayendo a un ritmo del 3% anual. Esta gráfica lo saqué de un post de hace ya unos años, del año 2009, y ahí entonces estos puntos salen del futuro. En el futuro se ha cumplido. Y el consumo de petróleo en los países occidentales está cayendo efectivamente a un ritmo del 3% anual. Ahora mismo en su conjunto han perdido un 15% de consumo respecto a lo que se está consumiendo en el año 2005. España empezó más tarde con esta tendencia, pero ha decaído, como hemos visto antes, más deprisa. ¿Y por qué pasa eso? Como hemos dicho, desde el año 2005, antes del comienzo oficial de la crisis, la producción de petróleo está esencialmente estancada. ¿Qué pasa? Que acá hay una curva morada que sube muy deprisa. ¿Qué es esta curva? Los países asiáticos que no son de la OCDE, es decir, la China y la India, fundamentalmente. Y como esto es un juego de suma cero, la cantidad de petróleo que es constante, si ellos suben, nosotros tenemos que bajar. Esto es así de claro. Y eso es lo que está pasando actualmente. Como decía, os voy a comentar brevemente sobre el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, del 16 de noviembre del año pasado. Y por primera vez estos señores reconocen que la producción de petróleo crudo, el petróleo de verdad que sale del subsuelo, está bajando. Por si acaso, por la gráfica de manera diferente como la suelen poner, la dejan perdida por un rincón,
dice una serie de sandeces sobre la independencia energética de los Estados Unidos que no tiene ningún sentido. Y aquí dejan la gráfica de su proyección para que si no te fijes, pues lo pasas por alto. Yo he hecho la primera lectura que hice el informe que aparece 600 y pico páginas. Se me pasó. En el año 2005, la producción, estos son datos del pasado, la producción de petróleo crudo, que es esta franja, azul oscuro, llegó a los 70 millones de barriles diarios. Luego están las otras cosas que ahora hablaré. Y, según su propio escenario, contando el petróleo actualmente en explotación, los campos que se desarrollan ahora y los campos que se tienen que encontrar, llegaríamos, según su propia predicción, a 65 millones de barriles diarios en el año 2035. Es decir, ya admiten que será un poquito más bajo. Es un paso, cuesta, les va costando. Antes reconocían que se había estancado la recaudación, que baja un poco. Pero no hay por qué preocuparse, porque aquí tenemos a los famosos líquidos de gas natural, que no van a iniciar de por saco. Tenemos los otros petróleos no convencionales, esto del fracking en Estados Unidos es maravilloso, no estamos a sacar la leche. Y como no me acaba de cuadrar la gráfica, pues ¿sabes qué hago? Todas las ganancias de proceso. ¿Qué son las ganancias de proceso? Cuando tú procesas en una refinería de petróleo, los productos resultantes tienen más volumen del petróleo original. Si tú sumas pues, todos los fuels que te salen, el gasoil, la gasolina, etc., en volumen ocupan más. No hay ninguna ganancia de energía. Pero como ocupan más, pues igual lo pongo ahí. Y ya lleva 100 millones de barriles diarios. Bueno. Esta gráfica peca de ser un poco seria, entre otras cosas porque está sumando manzanas y peras. Porque la cantidad de energía que contiene el petróleo crudo no es la misma que contienen los líquidos de gas natural o los otros petróleos no convencionales, que tienen menos energía. Entonces yo he cogido esta gráfica y este post que está indicado ahí abajo, del blog, en el caso del petróleo, que creo que no se ve, he trabajado un poquito sobre ella. Aquí lo primero que hago es coger sus datos tal cual y ponerlos de forma continua, los cuales no acaban de corresponder del todo, es que chicos, no tengo tiempo de... Y siempre digo lo mismo, ya llevo meses diciendo lo mismo, pero no lo vamos a hacer. No tengo tiempo de ponerme todo el programa para cambiar los colores para que sean exactamente lo mismo, ¿vale? Voy a hablar un día, espero. En todo caso, esto es la misma gráfica que la de antes, solo que puesta de manera continua para que se vea mejor, ¿vale? Lo mismo, petróleo actualmente en explotación, que declina, curiosamente no declina tanto como antes, está raro, no hablaremos. Campos todavía por explotar, que se tienen ya, pero no se explotan, campos todavía por descubrir, líquidos de gas natural, petróleos no convencionales, esto del fracking que es la hostia y las ganancias de proceso, ¿vale? Hagamos una primera cosa muy sencilla. Pongamos el contenido de energía de todas estas cosas. Es lo que tendría que hacer la Agencia Internacional de la Energía. En vez de sumar volúmenes de cosas que no tienen la misma energía, sumemos las energías de cada fracción. Entonces, si hacemos la gráfica de la energía bruta, adiós ganancias del proceso, porque evidentemente ahí no se gana la energía, la gráfica de la energía bruta, a partir de los propios datos de la previsión de la Agencia Internacional de la Energía, pronto, en su escenario, ya no es tan alentadora, ya no muestra un crecimiento así, sino que más bien muestra un poquito de estancamiento, desde el año 2015. Y esto es con sus datos lo que uno espera que vaya a pasar con la energía bruta que nos está dando el petróleo. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si además descontamos la energía que se consume por la propia industria petrolífera para producir el petróleo? Es decir, tenemos en cuenta la TRF, que no es lo mismo la del petróleo crudo que la de uno de estos campos de aquí que ya son de alta mar y consumen mucha energía, no digamos de esto de aquí o de estos petróleos no convencionales que realmente cuestan mucho de producir. Entonces, si en vez de poner la energía bruta que nos da el petróleo, descontamos la energía de producción y nos quedamos con la energía neta que realmente acaba llegando a la sociedad, que es la que queremos para poder hacer funcionar nuestras máquinas, el cuadro es este. Es decir, que con los propios datos de la Agencia Internacional de la Energía, si hicieran bien su trabajo y presentasen la energía neta que nos da el petróleo, veríamos que estará en declinación según su propia proyección a partir del año 2015. ¿Y qué pasa si le quitamos la primera capa de maquillaje de sus datos? Pues sus datos están un poquito maquillados. Y en particular nos damos cuenta de que el petróleo actualmente en explotación, que hace 2 años reconocían que declina un ritmo al 5% anual, este año por si fuera la puesto un declino del 3,3% anual, injustificado. Y si tenemos en cuenta que esta fracción de aquí hay una parte que nunca se va a poder refinar porque tiene contaminación con metales pesados y no se ha hecho todavía la refinería y la primera refinería que se estima será el año 2028. Y si esto además está inflado por un factor 4, porque están considerando que se van a encontrar 4 veces más yacimientos de los que se van a encontrar. Y que esto de aquí realmente solo se puede aprovechar como combustible la tercera parte. Pues si quitamos esta primera capa de maquillaje, en un escenario más realista,
se quiera reconocer que acabamos un montón de maquillajes contables, ya nos está faltando petróleo. Y esto además, teniendo a China y Estados Unidos de por medio, no puede acabar bien. Además, hay que tener en cuenta que el problema no solo pasa con el petróleo. Yo no sé si aquí, en Fuerteventura, es tan popular como allí, en Barcelona o en Figueras, que digo yo, pero allá han proliferado un montón de tiendas de compro oro, pago bien. Allá hay, vamos, hay como setas. Yo veo una ciudad que tiene 40.000 habitantes y creo que ya tiene 5 tiendas que se dedican a esto. Compro oro, pago bien. La producción de las minas de oro del mundo está en declinación desde el año 2000. Declina un ritmo del 1% anual. Ahora mismo las minas de oro del mundo producen un 12% menos de lo que producían en el año 2000. Es inevitable. Estas minas cada vez tienen una concentración de oro más baja. Se requiere mucha energía y cada vez cuesta más de sacar. Y de una manera análoga, con motivos un poco diferentes, pero de manera análoga a lo que pasa con las materias primas energéticas, al final la producción de los metales y demás acaba forzosamente también declinando. Llega un momento en el que ya no se da cuenta exportados. De hecho, tenéis que pensar que la mina típica de oro y la mina típica de plata del mundo tiene una concentración en masa de oro y plata inferior a la que tiene vuestro móvil de vuestro bolsillo. Vuestro móvil tiene oro, muy poquitín. Pero es que es más de lo que suele haber en una mina de oro. El oro, bueno, tiene un pase. Pero ¿qué pasa con el cobre? Fundamental para electrificar la sociedad. Se espera que el cobre llegará a su máximo productivo el año 2018. Y a partir del año 2018 las minas de cobre del mundo decaerán. Y eso suponiendo que hay suficiente energía para explotar esas minas. Pues tenéis que saber que la mina típica de cobre de hoy en día del mundo, ya estas minas de los 7 enanitos que vas con el pico y la pala y se ven las pericas, estas se acabaron hace mucho tiempo. El Chile de cobre todavía queda buenas o menos buenas. La mayoría de las minas de cobre del mundo tiene una concentración de mena del 1 por 10.000, lo cual quiere decir que tienes que triturar 10 toneladas de roca para sacar un kilo de pirita. Y este kilo de pirita además luego tienes que separar el azufre del cobre, tienes que resolver una serie de procesos para poderlo extraer. Con un gran consumo de energía, por eso se tratura con grandes camiones, grandes excavadoras, tira una balsa, luego la balsa reviente, luego contamina todo, no pasa nada. Bueno. El problema es que tenemos un sistema de explotación industrial y unos recursos que cada vez están más agotados, y aquí ya estoy hablando de todo, no solo las materias primas energéticas, sino también las no energéticas, que eso hace que cada vez que el petróleo suba, las otras materias primas también suben, porque dependen críticamente de tener suficiente petróleo suficientemente barato para poder explotar. Y cuando el petróleo baja, también baja. Y eso se está observando pues, con el cobre, el aluminio, el hierro, el estaño, el níquel, el zinc, el plomo, el uranio, pero también con las materias alimentarias, con los cereales, los aceites vegetales, la carne, el pescado, el azúcar. Tenéis que saber que por cada caloría que llega al plato de un occidental, típicamente se han consumido 10 calorías de combustibles fósiles. En todo el proceso de pues, siembra, cosecha, recolección, cadena de frío, tratamiento, etc. Literalmente estamos consumiendo combustibles fósiles. Nuestras tierras tienen una gran productividad porque les inyectamos mucha energía en forma de fertilizantes. Y nuestras tierras tienen mucha productividad porque las cultivamos enormemente, excesivamente de hecho, con maquinaria pesada. Y eso también afecta pues, a la madera, al algodón, al lana, al caucho, prácticamente afecta a todo. Hemos montado un tinglado, un sistema altamente insostenible, hemos estimado los recursos del planeta y nos encontramos que para hacer la transición que sin duda necesitamos, vamos a dar problemas para poderlo mantener. No podemos dar por hecho que tendremos a nuestro alcance la energía que hemos utilizado para llegar hasta aquí. Además, tenéis que tener en cuenta que, como estamos en una situación en la que nuestra disponibilidad energética va a decaer con el tiempo de manera inevitable, el PIB no va a volver a crecer. Con lo cual, estamos abocados a un decrecimiento económico forzoso y permanente. No es algo que nos esté pidiendo nuestra opinión. Es así. Vamos a decrecer inevitablemente. Dentro de nuestro paradigma económico es imposible que volvamos a crecer. El web para. Yo, italiano, ¿qué hago? Rimanda. Esto que era una prueba. Yo capisco niente. Bueno, tenemos inicio del fin del mundo. La falta de energía, sobre todo en el crecimiento económico, forzado y permanente. Algún trimestre el PIB puede crecer exiguamente, pero luego siempre será compensado porque ahí es mucho más importante. Y el problema es que hemos creado una sustancia muy tóxica, que es la deuda.
sin crecimiento es imposible volver a pagar la deuda, porque los intereses te cortan. Sobre todo los niveles de endeudamiento a los que hemos llegado ya, que en todos los países occidentales rebasa el 80% del PIB. Todos los países occidentales, y aquí no estoy hablando ya solamente de Chipre, que por cierto me ha hecho un correo esta mañana, a ver, Chipre no se puede sacar de los bancos, no sé si lo sabéis, es un país de la Unión Europea. Pues, porque el gobierno se va a quedar con el 6% de los depósitos de todos los ciudadanos y empresas. Bueno, 10% si tiene más de 100.000 euros. Con eso van a financiar el rescate de este país. ¿Qué es eso? ¿Ha pasado cuándo? Pues no lo saben. Bueno, pues todos los países occidentales, es una montón que nos sacan la charla. Todos los países occidentales tendrán que suspender pagos a algún momento. Y no solo hablo de España, que lo tendrá que hacer, Italia, por supuesto, pero también Francia, el Reino Unido, Alemania y los Estados Unidos. Llegará un momento en el que no podrán pagar y tendrán que suspender pagos a las citas de deuda, etc. Con lo cual estamos hablando de una crisis histórica. Ahora bien, el intento de repagar una deuda que no se puede repagar puede llevar a la liquidación masiva de activos sin ningún sentido, que en realidad nunca van a mejorar la ratio de deuda PIB. ¿No? Este es el caso de Grecia. Grecia al comienzo de la crisis de deuda soberana hace 2 años tenía una relación entre la deuda y el PIB del 112%. Ellos, los griegos, han implementado, siguiendo las órdenes de la Troika y todo esto, medidas de austeridad muy severas, han reducido muchísimo su deuda, pero han empeorado muchísimo su economía, muchísimo más, y su PIB ha crecido muchísimo más. Con lo cual, cuando haces la ratio, resulta que ahora es del 150%. Es decir, deben menos dinero, pero están cada vez más jodidos. Esa es la idea. Es el colapso catabólico. Te acabas autoconsumiendo para intentar pagar una deuda que tú no vas a poder pagar. En conclusión, que ya no he extendido demasiado, la producción de petróleo está estancada desde el año 2005 y solamente es el heraldo de lo que tiene que venir respecto al gas, al carbón y al oro. Pero aún nuestro consumo de petróleo decae ya a un ritmo del 3%, si miramos toda la OCDE, que eso España es todavía más acelerado, por la presión de las economías emergentes y lo que nos queda. La escasez de materias primas y de petróleo impide el crecimiento económico sostenido. Es imposible crecer en estas condiciones. Esto con nuestro sistema económico actual, esto implica entrar en una espiral de destrucción económica, el colapso catabólico. Te autoconsumes, empiezas a malbaratar las cosas, para al final nunca estar mejor, si nos cae el poder. Y tenemos que entender que no hay alternativas que permitan mantener lo que existe actualmente. No hay alternativas a los combustibles fósiles y el uranio que permitan mantener las cosas tal y como se están haciendo actualmente. Las energías renovables, a pesar de que vienen del sur el futuro, y eso es lo que tendremos, no van a ser capaces de compensar este agujero tan grande. Porque no tienen la capacidad, no tienen las utilizaciones, no van a cubrir todo este gap, y además hace falta muchos materiales, que esto mucha gente no se tiene en cuenta, que no necesariamente van a estar disponibles, hace falta mucho tiempo para implementar el sistema que las produce, y además hace falta mucho capital. Y además hace falta otra cosa, hace falta que haya algo que no sea electricidad. Eso si queréis luego lo comentaremos. ¿Qué podemos y tenemos que hacer al respecto de lo que os acabo de explicar? La parte de ayudar. Bueno, pues la primera cosa, yo haré consejos más a nivel individual, disminuir la exposición individual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se endeudáis, no os metáis en fuego. Es decir, si tenéis deudas, intentad pagarlas. Y no adquiráis deudas que no vais a ser capaces después de pagar. Pensad que como estáis hoy, estáis mejor que como estáis de aquí dentro de un año. Y como estáis dentro de un año, estáis mejor que como estaréis de aquí dentro de 2 años. Ahora estáis en el mejor momento de vuestras vidas, literalmente. Siempre vas a yo lo siento, es un mensaje duro, porque rompe con las expectativas que se propagan desde la televisión y el trabajo de su propaganda. Pero además, si hacéis una fuga de retrospectiva, habrá gente que lo ha ido mejor, habrá gente que lo ha ido peor. Pero si en el conjunto, si miráis cómo estaba ese año 2008 y miráis cómo estáis ahora, en conjunto, la mayoría de vosotros estáis peor. Yo estoy peor que como estaba en 2008. Yo ahora cobro menos de lo que cobraba en mayo de 2021. Y en general, la tendencia va a ser a ir a peor. Porque no hay base material para mantener el sistema tal y como tenemos actualmente montado. Evidentemente, lo tenemos que cambiar. En todo caso, mientras cambie yo disminuiría mi disposición individual. Pues, yo lo intento de acuerdo con hay que realizarse, es preciso, nuestra carrera profesión, adquiriendo habilidades nuevas. No implica que todo el mundo se vaya a ir al campo a cultivar, cosa que además aquí es un poco difícil, pero sí que implica que, bueno, a lo mejor aquello que pensábamos que íbamos a hacer en el futuro, pues a lo mejor no va a ser así. Y a lo mejor tenemos que hacer otras cosas. Es decir, es importante no anclarnos en unas expectativas basadas en un mundo que cada vez va a dejar de existir. Cada vez va a ser más débil y al
avisándonos del plan constituyendo comunidades de apoyo. Yo siempre lo digo, no podemos dejar que nuestro vecino se muera de hambre. Esto aquí no es un MOA, pero vamos, en Barcelona es un problema bastante serio. Tenemos que influir en la ejecución de políticas de sostenibilidad, que en el fondo lo que vosotros estáis intentando aquí con estas jornadas. Entonces, bueno, vosotros solo sois los que seáis 30 o 40, los que seáis, pero bueno, vosotros tenéis que intentar influir en vuestra sociedad justamente para la sostenibilidad, para conseguir que Fuerteventura sea a lo posible lo más autónoma y autosuficiente posible y que sea capaz de soportar el embate de lo que tiene que haber. Y hay que educar a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, en este problema. Ya para terminar, pues nos quedamos más claros. Gracias por vuestra atención. A la primera de las direcciones web, que es la dirección de nuestra asociación, que se llama Oil Gas Observatory, porque en inglés no da más piso. Nosotros lo en castellano. Y esta segunda dirección, que la soy, porque el dominio que queréis está recogido, es la de mi blog, que si queréis podéis buscar más datos ahí y contrastarlos. Yo os recomendaría que le echáis un vistazo, aunque un amigo me dice que no es muy conveniente porque es drogadura. Y ya está, muchas gracias por su atención. ¿No queréis mucha hambre y queréis hacer alguna pregunta? ¿No queréis hacer ninguna pregunta? Sí. Tenemos cuarto de hora, 20 minutos para el debate. Desde el punto de vista de muchos de los que estamos aquí, la exposición de Antonio